profe, ¿se escucha bien? Buenas tardes, profe, sí, se escucha. Perfecto. Bien. La idea de la estructura de la sesión de hoy la vamos a trabajar en el siguiente sentido. Vamos primero a pasar materia, porque ya entramos a la teoría del delito, que es algo mucho más entretenido. Yo creo que ahora van a empezar a disfrutar más la asignatura. Vamos a trabajar aproximadamente por 1 hora y media. Va a ser también una clase un tanto más lúdica, porque va a ser bien participativa. Y finalmente, pasar la 1 hora y media lo vamos a dejar para la revisión de la prueba, ¿vale? Así que les pido que no hagan preguntas sobre la prueba hasta que termine esta primera parte, y en ese bloque vamos a hacer una revisión tanto de la alternativa como de el caso. ¿Bien? Profe, yo le envié un correo y no me lo contestó. Estuve todos los días revisando y no me contestó el correo. ¿Cuál? ¿Una Yo impugnación? igual le mandé un correo, profesor. ¿Una impugnación? Sí. Sí, Sí. pero se lo voy a contestar porque quería tener esta sesión primero. Era por eso. Ya, profe. Ya, vamos a tener esta sesión y ahí yo les voy a contestar el correo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, pregunta antes que continuemos? Bien, vamos a mostrar la presentación. Se ve, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya, gracias. Voy a bajar mi cámara para que se esté mejor. Bien, entonces la sesión penúltima habíamos dicho que la definición correcta desde el punto de vista dogmático de lo que es delito es que es una conducta típica, antijurídica y culpable, ¿cierto? Cada uno de estos elementos son los que conforman el delito, de manera de que se deben dar todos para poder afirmar la existencia del delito. Si falta uno, cualquiera de ellos, no estamos en condición de establecer la existencia de un delito, ¿sí? Eso fue lo que hablamos en la sesión penúltima. Ahora bien, dijimos que los delitos los clasificábamos según su gravedad en crímenes, simple delito y falta, ¿cierto? Es de aquellos delitos o hechos expresados, descritos en la ley, en el Código Penal, con pena de presidio o reclusión mayor, son crímenes, y aquellos con pena de presidio o reclusión menor son simple delito, y aquellos que tienen pena de prisión son, sí, lisa y llanamente faltas, ¿cierto? Bien, también señalamos que conforme a su aspecto subjetivo, desde el punto de vista de la tipicidad subjetiva, los delitos pueden ser tanto dolosos como culposos, entendiéndose los primeros donde existió una intención por parte del sujeto activo de la realización del tipo penal o de la descripción legal. En cambio, en los delitos culposos esto no se da, porque más bien el resultado se produce a consecuencia de la imprudencia, negligencia o una actitud temeraria por parte del sujeto activo. Acá no existe una intención de realizar el resultado final previsto en la descripción legal. También señalamos en otro aspecto clasificatorio que los delitos los podíamos clasificar en delitos de peligro y en delitos de lesión, ¿cierto? Entendiendo aquellos de peligro que existe una amenaza concreta o bien eventual, concreta cuando hablamos de delito de peligro concreta, o eventual, tratándose de delito de peligro abstracto, para el bien jurídico que protege la norma jurídico penal. En cambio, los delitos de lesión son aquellos que lisa y llanamente existe un atentado, existe materialmente un detrimento del bien jurídico protegido por la norma jurídico penal, ¿sí? Y por eso hablamos de delitos de lesión. Y a su vez también después clasificamos los delitos de acuerdo a la forma de la conducta en delitos de acción y en delitos de omisión, siendo los primeros los de acción aquellos que consiste en hacer algo, ¿cierto? Y generalmente ese hacer consiste justamente en hacer lo que está prohibido por el legislador penal. En cambio, los delitos de omisión consiste en dejar hacer o no hacer algo encontrándose en posición de poder hacerlo, ¿sí? Quedamos acá, ¿cierto o no? Chicas, chicos.
Sí, profe, solo dejo enunciados los de acuerdo al sujeto activo. Ah, ya, perfecto. Pero hablé, por ejemplo, que los delitos de omisión pueden ser delitos de omisión propia o delitos de omisión impropia. No. No, eso no. No, eso no. Había anunciado los delitos especiales y dijo que sí lo íbamos a ver hoy día. Ya, perfecto. Y ahora, pero previo lo que vamos a hacer, bueno, nos faltó algo, es grabar la clase. Sí, eso mismo le iba a decir, profe. Ya, qué bueno. Estamos entonces pensando lo mismo. Ya. Ahora estamos grabando. Voy a repetir esto último, que es bien importante. Bien. Habíamos dicho entonces que los delitos conforme a la forma de la conducta podrían ser delitos de acción y delitos de omisión, siendo los de acción aquellos que consisten en hacer algo determinado, que es justamente en hacer aquello que describe la norma penal, que generalmente es la infracción a un mandato de prohibición, ¿cierto? Porque el que mate a otro consiste en un hacer, ¿cierto? Matar a otro. Y la prohibición justamente es el no matar. Por eso hablamos de delito de acción. Y a su vez también los delitos de omisión consiste en no hacer algo particularmente o dejar de hacer algo respecto al cual el sujeto activo está en posición de poder hacerlo, ¿cierto? Y en ese caso eh, configura el delito de omisión. Ahora, los delitos de omisión a su vez admiten una subclasificación en delitos de omisión propia y delitos de omisión impropia, siendo los de omisión propia aquellos que el no hacer está expresamente descrito por el legislador penal como un delito de omisión. En cambio, los de omisión impropia no están descritos como un no hacer por el legislador penal, sino que se trata de delitos de acción, de hacer, ¿cierto? Pero que se sanciona justamente el no hacer cuando se dan ciertos presupuestos que son exigidos tanto por la dogmática como por la jurisprudencia de nuestros tribunales. Y esos requisitos creo que lo hablamos, dice en relación con una posición de garante del sujeto, existe una fuente de esa posición de garante que puede ser la ley, puede ser un contrato, esto lo vamos a volver a ver a propósito de la tipicidad más en profundidad, pero ahora quiero que entiendan el contorno de la clasificación, ¿sí? Posición de garante, entonces, debe estar el sujeto activo y a su vez también debe existir una posibilidad de actuar, ¿sí? Una posibilidad de actuar del sujeto activo, estar en posición de no hacer, o sea, de hacer aquello que no hace y por ello se genera el resultado previsto por la norma jurídico penal y sancionada justamente con una pena. Y además de estos dos requisitos, posición de garante, estar en posición de hacer, en definitiva, se debe traducir que el resultado final sea justamente la descripción prevista en la norma. Por eso hablamos que el ejemplo clásico en los delitos de omisión impropia, delito de omisión impropia, es justamente el homicidio, porque si bien está descrito como un hacer, también se puede matar a otro dejando de hacer, ¿cierto? Y ahí damos como ejemplo a aquella madre o el padre que tienen que el derecho de alimentar al niño recién nacido, artículo 222 del Código Civil, y no lo hacen encontrándose en posición de poder hacerlo, y la fuente legal de la situación de garante emana justamente de la propia ley, de esta propia descripción del artículo 222. ¿Sí? Y por ello se sigue en definitiva que se produce la muerte de la criatura, que es justamente el resultado previsto en el Código Penal, ¿sí? Y en ese sentido se sanciona este no hacer. Y en estos casos, de los delitos de omisión impropia, generalmente o son conocidos dogmáticamente como delitos de comisión por omisión, es decir, delitos de comisión de hacer por no hacer, ¿sí? A eso se refiere. Ahora, un delito por omisión propia, que son aquellos, como dije, están descritos específicamente por el legislador penal, ¿sí? Descritos específicamente por el legislador penal. Un ejemplo del artículo 448. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Profe, ¿lo leo? Sí.
El que, hallándose una especie mueble al parecer perdida cuyo valor exceda de una unidad tributaria mensual, no la entregara a la autoridad o a su dueño, siempre que le conste quién sea éste por hechos coexistentes posteriores al hallazgo, será castigado con presidio menor en su grado mínimo y multa de 5 unidades tributarias mensuales. Bien, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Si usted se da cuenta, la descripción de esta norma implica justamente la sanción por un no hacer. ¿En qué consiste ese no hacer? ¿Usted mismo? ¿Usted misma? ¿Qué es lo que no hace el sujeto activo que determina la norma penal que debe hacer? No la entregare a la autoridad o a su dueño. Eso, No. no entregar la especie mueble a la autoridad o su dueño, ¿cierto? En eso consiste la omisión. Eso es justamente un no hacer, ¿ah? No entregar la especie. ¿Ah? Se sanciona esa desobediencia, ¿sí? Ahora, el título, acá no hay posición de garante porque estamos hablando de un delito de omisión propia, es decir, la omisión está descrita por el legislador. La fuente de garante, la posición de garante y su obligación emana ya sea de la ley o del contrato, pero respecto de delitos que están descritos como un hacer, no respecto de aquellos que están descritos como un no hacer, como es este artículo 448. Si usted hace un barrido del Código Penal, los delitos de omisión propia, es decir, aquellos que están sancionados como un no hacer específicamente, son muy pocos en la legislación penal chilena, no son muchos. La mayor cantidad son justamente los delitos de omisión impropia, ¿sí? Pero aquí encontramos un ejemplo. Otro ejemplo es justamente la omisión del deber de socorro, que lo hablamos en la sesión pasada, que es justamente aquella falta prevista en el artículo 494, número 14, que, que consiste en no atender a una persona que está herida en un lugar despoblado, ¿cierto? Encontrándose en situación de poder colaborar o poder ayudarla, o sea, socorrerla, ¿sí? Y ese no hacer, evidentemente, es sancionado por el legislador penal, lamentablemente a título de falta, o sea, una pena bastante pichiruchi o baja, ¿cierto? Para esta falta de o ausencia de colaboración que podríamos decir social incluso, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda o pregunta respecto a esta clasificación de los delitos? No. Seguimos entonces. Y la última clasificación que les quiero transmitir, que no son las únicas, existen más, pero las vamos a ir a medida que vayamos desarrollando la teoría del delito. Pero estas son las que me importan por el momento que se las sepan. Que son que de acuerdo al sujeto activo, los delitos se pueden clasificar en delitos comunes y en delitos especiales. Son delitos comunes aquellos que pueden ser cometidos por cualquier persona, ¿cierto? Cualquier persona las puede cometer. No se requiere ninguna condición especial o característica del sujeto activo para la realización o el cometimiento de ese delito. En cambio, hay delitos que se denominan especiales que se exigen ciertos requisitos o características o condición del sujeto activo. Fíjese usted, por ejemplo, a propósito del parricidio, que sanciona el artículo 390 del Código Penal, que exige que sea el padre, madre, el que comete el delito, ¿cierto? Veamos, vamos a leer esa primera parte, la voy a leer yo para andar más rápido. El que conociendo las relaciones que lo ligan mate a su padre, madre o hijo, o cualquier otro de sus ascendientes o descendientes, o quien ha sido su cónyuge o conviviente. Es decir, se requiere esa condición de padre, madre, hijo, ascendiente, descendiente, cónyuge o conviviente, ¿sí? En el femicidio se requiere que sea o bien el cónyuge, el sujeto activo, actual o pasado, el conviviente actual o pasado, o incluso el pololo, hoy en día con la última modificación que hay, respecto a los cuales o bien existe una criatura de por medio entre ambos sujetos, entre sujeto activo y sujeto pasivo, o bien también que se pueda establecer que hubo una motivación de género, según lo que establece el artículo 390, ¿cierto? Perdón, 391. A ver, ¿cuál está el femicidio? Espera un poco, porque con la modificación ya me perdí, porque parece que le cambiaron el número. Lo veo al tiro.
390 bis. Ese, ahí está. 390 bis y siguientes. En el infanticidio del artículo 394 se requiere que el que mata a la criatura recién nacida dentro del plazo de las 48 horas sea el padre, la madre o demás ascendientes legítimos de la criatura, ¿cierto? Entonces se requiere una cualidad, circunstancia o condición especial del sujeto activo, que no se da justamente en los delitos comunes que, como decía, pueden ser cometidos por cualquier persona. A su vez, los delitos especiales admiten una subclasificación que es importante que la sepan, ¿sí? Porque tiene algunos efectos importantes también, valga la redundancia. Los delitos especiales admiten o se clasifican en delitos especiales propios y en delitos especiales impropios. Los delitos especiales propios son aquellos que evidentemente se requiere una circunstancia, condición o característica especial del sujeto activo, de manera que si no concurre esa característica o circunstancia, el delito o la conducta es atípica, es decir, no es constitutiva de una descripción legal y por ende no es delito en esta primera valoración de tipicidad. En cambio, los delitos especiales impropios son aquellos que evidentemente se requieren características o circunstancias especiales del sujeto activo, pero a su vez también en el caso de faltar aquella característica, existe un tipo residual o base respecto del cual se le puede sancionar, ¿sí? Piense usted, y aquí se va a entender mejor con el siguiente ejemplo. Si un sujeto que es el hijo quiere matar a su padre, pero para hacer eso requiere la ayuda de su mejor amigo, la mejor ayuda del hijo, evidentemente. Evidentemente al hijo que mata al padre lo podemos sancionar por el delito de parricidio, pero al amigo que mata al padre, que puede haber sido incluso el autor material, no lo podemos sancionar por el delito de parricidio por cuanto él no tiene la circunstancia de ser hijo del sujeto pasivo. Entonces, sin embargo, para este caso particular, a este sujeto activo lo podemos sancionar por el tipo penal base o el tipo penal residual, que es el delito de homicidio, ¿cierto? O sea, homicidio simple o calificado según las circunstancias, que es un delito común que puede cometer cualquier persona, ¿sí? A su vez, el delito de prevaricación, que pueden cometer tanto jueces como abogados, pero estoy pensando en la prevaricación judicial que solamente comete un juez. En este caso, si el juez actúa de manera colaborado, por ejemplo, con un tercero que no tiene la circunstancia de juez, sino que es, por ejemplo, un abogado incluso, y hace un fallo contrario a la ley, ¿sí? Contrario a la ley derechamente, y después se establece que hizo con dolo ese fallo contrario a la ley, a ese juez lo podremos sancionar por el delito de prevaricación, pero a ese tercero abogado que colaboró con él, que no tiene la cualidad de ser juez, no lo podremos sancionar, ¿sí? Por cuanto no hay un tipo, primero no cabe en ese delito, en el de prevaricación, porque se requiere que sea juez, y tampoco hay un delito base o residual para castigarlo, ¿sí? Ergo, en el primer caso, en el de parricidio, estamos frente a un delito especial impropio, porque el tipo penal o la circunstancia especial que describe la norma también implica o también está recogida en un tipo base o un tipo residual. El parricidio respecto al homicidio, ¿sí? En cambio, la prevaricación es un delito especial propio, porque no hay un tipo base o un tipo residual, ¿sí? Solamente se requiere la circunstancia especial. A su vez, por ejemplo, en materia de delitos funcionarios, que aquellos que cometen funcionarios públicos, particularmente el delito de malversación de caudales públicos, del artículo 233, este también es un delito especial impropio, porque el funcionario público que se queda para sí o hace engaño respecto de los dineros que tiene que custodiar, ¿vale? Hace engaño y se queda para sí los dineros que tiene que custodiar y es ayudado por un tercero que no es funcionario público. El tercero va a ser sancionado por el delito de apropiación indebida o bien el delito de estafa según las circunstancias y el funcionario público por el delito de malversación.
Es decir, estamos frente a un delito especial impropio, porque no obstante sancionarse esa especialidad que se requiere del sujeto activo, también existe un delito base o residual para personas que no ostentan esa circunstancia o condición. ¿Se entendió? Sí, profe. Súper, ya. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio que va a ser un tanto, espero que más entretenido, por lo menos así me ha funcionado en otras oportunidades. Les voy a pedir que aquellos de ustedes que lo puedan hacer, si no lo pueden hacer, se entiende evidentemente, ingresen a la página www.menti.com, ¿vale? Ingresan a la página, yo les voy a dar un número. Y vamos a hacer el juego. ¿Pudieron ingresar o no? Sí, profe. Profe, Ya, ahí les pide un código, ¿cierto? Sí. Ya, entonces lo que van a hacer, el código que van a anotar, yo se los voy a dar al tiro, se los voy a escribir ahora. Ahí. Es el código que tienen que anotar, 5522-2250, ¿vale? Cuando lo hayan anotado, por favor, me dice qué le aparece. Alguien que me avise, por favor. aparece una pregunta y dice qué tipo de delito es. Artículo ¿Ya? 397, el que hiere, golpear y maltratar de obra a otro será castigado como responsable de lesiones graves. Y ahí aparecen las alternativas. Perfecto. Entonces, cada uno de ustedes empieza a contestar la alternativa. La idea es que respecto a este tipo penal del artículo 397 podamos determinar qué naturaleza jurídica tiene, qué característica tiene respecto a las que hemos acabado de estudiar en relación a la clasificación de los delitos, ¿sí? Evidentemente pueden tener más de alguna, ojo, pueden tener más de alguna, no necesariamente puede haber un delito que sea de acción, puede ser de lesión e incluso puede ser delito doloso, ¿sí? Por ejemplo. Bien. 4 personas han contestado hasta el momento. Yo voy a mostrar ahora para que vean. Ya. 10 personas hasta el momento. ¿Queda alguien más? ¿Alguien tiene problema? 11 personas. 12 personas. ¿Ven lo que estoy presentando, cierto? Sí, profe. Bien. ¿Alguien más? ¿Le falta? ¿O tiene algún problema? Si alguien me puede ayudar con el chat, se lo agradecería también, ¿ah? No hay nada en el chat hasta ahora, profe. Súper, gracias. Bien, hasta el momento tenemos 16 respuestas. Bien. Aquí la mayoría señaló que el delito del artículo 397 es un delito de lesión. Desde el punto de vista, evidentemente un delito de lesión, el 397 es el que contempla el delito de lesiones graves y gravísimas, pero la pregunta no estaba hecha desde el punto de vista de cuál era el nombre del delito, sino que una de las características de este delito que se sanciona no es cuando se pone en peligro un bien jurídico, sino cuando se lesiona el bien jurídico. Y por eso todas las personas que anotaron que un delito de lesión está muy bien, evidentemente, porque es un delito de lesión que requiere una acción de lesionar a otro o a otra, y por eso se configura el delito. A su vez también mucha gente, o sea, no mucha gente, 3 compañeros, compañeras indicaron que es delito de resultado, y eso también es correcto, porque si usted
se da cuenta de la descripción legal, el que hiere, golpear o maltratar a otro será castigado como responsable. En la descripción legal que usted está viendo o está leyendo, se entiende o se describe un resultado: herir, golpear o maltratar de obra a otro, ¿sí? Entonces, por eso podemos decir que un delito de resultado. El resultado de herir, el resultado de golpear o el resultado de maltratar de obra a otro, ¿sí? Entonces, no estamos frente a un delito de mera actividad, es un delito de resultado. ¿Y esto tiene implicancia que sea un delito de resultado? Claro, porque en las primeras sesiones nosotros hablamos que los delitos de resultado tienen la característica de que admiten tres formas de aparición del delito. Puede ser un delito tentado, puede ser un delito consumado, o también puede ser un delito frustrado. Y el delito frustrado, recuerde usted que es propio de los delitos de resultado. No hay los delitos de mera actividad. Los delitos de mera actividad solamente se sancionan, solamente se castigan cuando son tentados o cuando son consumados. En cambio, los de resultado admiten la frustración, ¿vio? Entonces, aquí tenemos claramente una importancia de la naturaleza jurídica del delito, ¿cierto? Una importancia, ¿sí? Bien, y dos compañeros dejaron en cero el delito de mera actividad, sí, porque no es delito de mera actividad, porque se opone al delito de resultado, y eso está bien. Y también se quedó en cero el delito de omisión. Pero fíjese usted que se podría dar la paradoja de que también este sea un delito de omisión, y justamente de omisión impropia. No de omisión porque no está, no de omisión propia porque si usted lee cómo está redactado la norma penal, de ninguna manera consiste en un no hacer, ¿cierto? Pero sí podría ser igual un delito de omisión en su vertiente impropia, en tanto se puede herir, golpear o maltratar de obra a otro, dejando de hacer, o sea, de manera omisiva. En el mismo ejemplo anterior, piensa usted el padre o la madre que no alimenta al hijo o a la hija y producto de aquello le ocasiona una lesión grave, ¿cierto? Una lesión grave que podría ser, piense usted, en una desnutrición, ¿cierto? Es una severa, eso es una lesión grave, evidentemente, y eso consiste en, podría ser en maltratar de obra a otro, sin perjuicio que después veremos en la parte especial el próximo año, respecto a aquellos que lleguemos a esa sesión, de que algunos critican de que se pueda admitir los delitos de lesión grave por vía de omisión impropia, ¿sí? Pero está muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Hasta respecto a esta pregunta, ¿no? No, profe. Súper. Entonces vamos a pasar a otro ejemplo. Tenemos un poquitito. Tengo que dejar de compartir. Vamos a trabajar otro ejemplo en el Mentimeter, que es el siguiente. Le voy a dar el código inmediatamente. Bien, hagan un refresh y vuelvan y coloquen en el Mentimeter, perdón, el código 55222250, 55222250, que es el mismo, si no me falla la memoria, que teníamos antes, ¿sí? 55222250. Y hay otro delito que hay que establecer su naturaleza jurídica. 55222250. Es lo mismo antes. Ahora lo voy a compartir. ¿Profe, sale el artículo 253? Pero que ya ni me acuerdo. Sí, creo que sí. Ya. Sí, ahí está. El empleado público del orden civil o militar que requerido por la autoridad competente no prestar en el ejercicio de su ministerio, y ahí yo voy a seguir leyendo porque el Menti no te aguanta mucha escritura, ese es el problema. Pero yo lo termino de descifrar. Dice la norma lo siguiente: el empleado público del orden civil o militar
que requerido por autoridad competente, no prestar en el ejercicio de un ministerio la debida cooperación para la administración de justicia u otro servicio público. Será penado con, ¿entiendes? Bien, chicas y chicos. Su respuesta, por favor. Hay 4 alternativas: delito común, delito de acción, delito de lesión, delito de peligro. Bien, tenemos 15 respuestas. ¿Hay alguien más que falta o que tenga algún problema? ¿No? Bien. El empleado público del orden civil o militar que requerido por autoridad competente no prestar en el ejercicio de su ministerio, dice la norma, la debida cooperación para la administración de justicia u otro servicio público. ¿Sí? 2 personas contestaron que un delito común, y en ese sentido les tengo que decir inmediatamente que están errados. ¿Por qué? Porque el sujeto activo acá solamente puede ser empleado público de orden civil o militar. ¿Sí? Empleado público, no un civil. Este delito no lo puede cometer cualquier persona, que es justamente la característica del delito común. Los delitos comunes lo pueden cometer cualquier persona. Este delito no, solamente lo puede cometer la persona que ostente la calidad o condición de empleado público. ¿Y cómo lo sé? Bueno, porque la propia norma lo dice, el empleado público. Así de fácil. ¿Sí? Bien, 3 personas a su vez señalaron que un delito de acción que requirió no prestar en el ejercicio de su ministerio. No, en definitiva, están también equivocados, porque no es un delito de acción, no consiste en un hacer. Justamente lo que se sanciona acá es un no hacer y se deriva justamente de la descripción típica cuando dice no prestare en el ejercicio de su ministerio la debida cooperación para la administración de justicia. No está redactada la norma penal como un hacer, ¿cierto? Sino como un no hacer, un dejar de hacer. Entonces, por eso también las 3 personas que contestaron como delito de acción no es correcto. Una persona contestó delito de acción, de lesión, y 10 personas delito de peligro. ¿Quién contestó que es delito de acción? ¿Podría? Profe, yo puse que era delito de lesión. ¿Ya? ¿Quién es usted? Es que no tengo acá el... Camila Velázquez. Doña Camila, le tengo que decir que está muy bien usted, po. Es delito de lesión. Y sus 10 compañeros restantes que indicaron que era delito de peligro están equivocados, porque acá no estamos frente a un delito de peligro que sea una amenaza de lesión del bien jurídico, sino que estamos frente a una lesión efectiva del bien jurídico. Y se lo voy a explicar. Este artículo 253 sanciona a este empleado público que requerido su actuación no presta su ministerio la debida cooperación para ayudar o colaborar en lo que es administración de justicia u otro servicio público. Aquí no nos estamos preocupando en el tema o sea, lo que estamos sancionando aquí, al fin y al cabo, no es un peligro para la para la correcta administración de justicia o la correcta administración pública, sino que lo que estamos sancionando acá es justamente una lesión contra la administración de justicia, por cuanto si la persona requería que es competente para hacerlo, deja de hacerlo, en definitiva, se deja de administrar justicia, y al dejar de administrar justicia, evidentemente se está lesionando este bien jurídico. Lo mismo pasa con el servicio público, ¿cierto? Requerido para el servicio público, no lo hace. Y con un ejemplo a lo mejor se va a entender mejor. Piense usted
Piense usted en aquel piense usted en aquel bombero que es requerido, o sea, en un pueblo pequeño, pensemos en un pueblo pequeño, en Tiltil, ¿sí? El bombero que es requerido para apagar un incendio en Tiltil, ¿sí? Y no lo realiza, se niega a asistir al incendio. Bueno, podemos sancionarlo por esta figura de la 253. ¿Es un empleado público? Sí, es un empleado público desde el punto de vista funcional porque realiza una función pública, aunque sea el gratín, o sea, aunque no reciba dinero. Pero podría ser incluso el cuartelero, que eso sí reciben dinero, también es lo mismo, ¿sí? Y esa persona que se niega a asistir a apagar un incendio, aquí no lo estamos sancionando porque la casa se quemó. Ese no es el bien jurídico que está detrás, no es el patrimonio de aquel particular, sino que lo estamos sancionando por no hacer la función pública que le es debida, ¿sí? ¿Y cuál es la función pública que le es debida? Apagar los incendios. Entonces, en definitiva, cuando deja de hacer o no hace, lo que está haciendo concretamente es afectar la correcta administración pública, ¿cierto? O la correcta función pública, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Bien, entonces dicho eso, terminaríamos con este ejercicio y vamos a hacer un último ejercicio que yo les voy a pedir que busquen cualquier delito, no sean los típicos que hablamos siempre, en el Código Penal y usted mismo o usted misma pueda determinar la naturaleza jurídica de aquel delito, ¿sí? Acá nos vamos a tomar 5 minutos. Son las 4:08 según mi reloj. Nos vamos a tomar hasta las 4 minutos mejor. 4:14. Chuta, que sumo bien. 4:13, perdón. 4:13. ¿Vale? Desde ahora ya, busquen y ustedes mismos empiezan a establecer la descripción o la naturaleza del delito que van a investigar en su Código Penal. Partimos. ¿Se entendió, cierto? Sí, profe. Ya.